del Señor. Vamos a iniciar, hermanos, con la enseñanza, la lección número 9 del libro de Romanos, ¿verdad? ¿Qué no debo hacer para ser salvo? Esta es la primera parte que vamos a estar nosotros tocando, exponiendo las respuestas a las falsas, al evangelio, ¿verdad? Lo que no es el evangelio, ¿verdad? Así que, hermanos, hasta esta fecha nosotros hemos visto qué debo hacer para ser salvo. Hemos visto la importancia de la gracia, que es el evangelio también, ¿se acuerda? Que hablamos que es el evangelio, que hablamos de la persona de Cristo, hablamos de su obra específica y hablamos también de la ejecución específica también. También hablamos, hermanos, hemos hablado también del camino ancho y el camino angosto también, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición para recibir la salvación también, ¿verdad? Y hablamos de que es solamente por la fe sola en Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo. Así que, hermanos, estemos pendientes de estas enseñanzas, ¿verdad? De todas estas grandes verdades bíblicas. Hay un versículo que está en el libro de San Juan, capítulo 17, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Así que este versículo debemos nosotros de mirarlo siempre, ¿verdad? Mirarlo bien. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad final. Amén. Hay varios versículos acerca de que la palabra de Dios es la autoridad final. Por ejemplo, nos dice también el libro de Segunda de Timoteo, Pablo hablando de Timoteo, el capítulo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense cuántos beneficios trae la palabra de Dios. Inspirada es, primeramente, es inspirada. La escritura es inspirada por Dios, viene de parte de Dios. Y es útil, y ahí vienen los beneficios para enseñar. Nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, nos enseña la gracia, nos enseña la justicia de Dios, para redarguir a cuantos no, la palabra de Dios no nos redarguye, nos enseña, nos redarguye a nosotros, a cada uno de ustedes, cuando estamos haciendo las cosas mal, la palabra te redarguye, te hace sentir, ¿verdad? Que no estás haciendo lo correcto. También te corrige la palabra, para corregir, sirve también para corregir la palabra de Dios. Cuando estamos queriéndonos salir del camino, la palabra nos corrige también. Cuando tenemos una falsa enseñanza, también nos corrige y nos instruye también en justicia. Fíjese bien, también vamos a ver también que la palabra del Señor, el Salmo, ahí está, el Salmos 19:7 también nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Mire, la palabra de Dios es tan perfecta, no hay ninguna cosa mala, no hay nada malo, hermano, en la palabra de Dios, es perfecta. Y es tan perfecta que convierte el alma. O sea, el alma del hombre la convierte a Dios. El testimonio de Jehová es fiel. Amén. Y que hace sabio al sencillo. Eso es lo que hace la palabra, la ley de Jehová, la palabra de Dios. Bueno, seguidamente, después de que hemos visto que la palabra de Dios es la autoridad final, ¿verdad? Tenemos las 4C del estudio bíblico. No sé si a ustedes ya les explicaron las 4C del estudio bíblico, pero es necesario que estas 4C las tengamos presentes cada vez que nosotros vayamos a estudiar
la palabra. Cada vez que usted abra y quiera usted mirar un versículo, un capítulo o lo que sea, usted tiene que tener en cuenta las 4C. En primer lugar, el contexto. Hay que mirar el contexto. Cuando usted vaya a tomar un versículo de la palabra, tiene que ver el contexto. El contexto es lo que está antes del texto o después del texto. ¿Me entendió? ¿Verdad? El contexto puede ser algunos versículos antes o después del texto, o puede también llegar a ser un capítulo antes o un capítulo después del texto. Es necesario que nosotros miremos el contexto del versículo que nosotros vamos a estudiar. Amén. Tenemos que mirar esto. Por ejemplo, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Mateo 24:13. Muchos pastores, muchas denominaciones, muchas iglesias utilizan o predican en este versículo de Mateo 24:13. ¿Saben lo que dice Mateo 24:13? ¿Qué es lo que dice? Si usted puede leerlo en su Biblia, búsquenlo en su Biblia. Pero dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿qué es lo que hacen los religiosos? Agarran el texto y lo aíslan de todo el contexto. Amén. Lo aíslan, lo apartan y agarran solamente ese texto y lo aplican a la iglesia. Entonces, para poder tener una buena interpretación, debemos de ver el contexto. Capítulo 24, si usted comienza a leer del versículo 1, se va a dar cuenta de que no está hablándole a la iglesia, sino que le está hablando a los judíos. Y el contexto está en la gran tribulación. Capítulo 24, capítulo 25 y 26 de Mateo está en el contexto de la gran tribulación. Entonces, ese pasaje, ¿a quién es que le está hablando? Le está hablando a los santos de la gran tribulación. Así que así es como se interpreta el texto, mirando el contexto de la escritura. Otra es el contenido. Debemos de ver cuál es el contenido que tiene el texto. Amén. Usted en el contenido puede ver cuántas personas son las que hay en el texto. Puede usted ver, puede identificar si hay hombre, el sexo, si hay mujer o hombre, de qué habla el contenido también, en qué tiempo, en qué época está también, o fue escrito también. Todo eso usted tiene que tenerlo en cuenta, el contexto, el contenido también. También habla que compare, la tercera C es compare. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted tiene que agarrar un versículo y puede compararlo con otro versículo o con varios versículos también para poder dar una buena interpretación del texto. Contexto, contenido, compare también el versículo también. Y el cuarto es concluya. ¿Cómo usted va a concluir con lo que usted va a predicar? Amén. Tiene que ver cómo va a concluir, qué es lo que va a hablar, qué es lo que habla el texto, con qué concluye el versículo. Amén. Estos son los 4C del estudio bíblico: contexto, contenido, compare y concluya. Hay muchas personas que cuando van a terminar de hablar en el versículo que ellos han escogido,
no terminan hablando de ese mismo versículo. Ellos terminan hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el versículo en el cual pudieron haberlo comparado, o pudieron haber visto el contenido, o pudieron haber visto el contexto también. Así que, hermano, estas son las 4 C del estudio bíblico en el cual usted tiene que tener en cuenta no solamente, hermanos, en el libro de Romanos, no solamente en el libro de Romanos, sino también en toda la Biblia, en todos los libros. Bueno, vamos a seguir. También quiero en esta tarde recordarles los términos y definiciones también. Por ejemplo, la fe, recuerde que la palabra fe habla de la palabra griega que significa confiar, pistis, ¿se acuerda? Pistis en el griego, confiar o depender o creer en o apoyarse en. Eso significa pistis. La fe es un término bíblico. También tenemos la palabra, otro término bíblico que vamos a estar tocando en este estudio es confesar. En el libro de Romanos, confesar viene de la palabra homologeo, griego, homologeo, que significa decir la misma cosa, la misma palabra, admitir, declarar, estar de acuerdo con Dios, homologeo. Y también arrepentirse. Esta es la otra definición de la palabra arrepentirse, de la palabra griega metanoia. Acuérdese la palabra metanoia, que significa tener un cambio de mente. No es sentir culpa y uno hace aquella cara amargada. No, no es eso, sino tener un cambio de mente. No hacer lo que usted hacía antes. Cambiar de actitud, cambiar de manera de pensar o cambiar de propósito también. Así que vamos a estar viendo todas estas definiciones en el estudio bíblico de ahora. ¿Qué no debo hacer para ser salvo? Esta es la primera parte. En el estudio anterior observamos que la Escritura enseña la única respuesta requerida. Ustedes la vieron en el estudio pasado, ¿ya? Que el hombre para recibir la salvación es solamente por la fe sola en Cristo Jesús y en su obra completa en la cruz del Calvario. Esto es abundantemente claro en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda que el maestro estuvo tocando varios versículos al final del estudio pasado? Creo que se acuerda, ¿verdad? Entonces, debido a que Dios nos ha encomendado el gran privilegio, deseamos nosotros, los del ministerio del Evangelio, debemos de ser fieles, deseamos que usted sea una persona fiel a Dios y cuando proclame usted el mensaje del Evangelio, lo haga enseñándolo con la verdad. No debemos confundir, hermanos, a la gente presentando el Evangelio de la gracia de una manera incorrecta. Tenemos que hacerlo de una manera correcta. En vez de esto, debemos presentar el Evangelio en una manera fiel, correcta y con mucha compasión. Yo no sé cuántos tienen compasión por la palabra, ¿verdad? Pero yo tengo compasión por la palabra en medio de un mundo perdido, hermano, y moribundo, ¿verdad? Nuestra intención en esta lección de Romanos no es criticar ni señalar, sino
serle fiel a Dios. Amén. Por esta razón, dedicaremos los próximos minutos o el tiempo de este estudio, el tema ¿qué no debo hacer para ser salvo? Amén. Así que vamos a prepararnos. La condición para recibir la salvación. ¿Cuál es la condición bíblica para ser salvo? ¿Cuál es la condición bíblica? Bueno, tenemos un versículo, Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es la condición bíblica para ser salvo? Fíjese bien que está rayado ahí en rojo. Cree. Como vivimos, como vimos en el estudio anterior, como les estaba diciendo, en el Nuevo Testamento, la condición para recibir la salvación son registradas como la fe sola en Cristo solamente. Y déjeme decirle que en el Nuevo Testamento está más de 100 veces la palabra cree en el Señor, o sea, creer en el Señor. La palabra creer está más de 100 veces. No sé si ustedes, hermanos, lo han hecho, pero quisiera que en el libro de San Juan, ustedes, si no lo han hecho o si ya lo hicieron, no sé si en la obra maestra yo se los pedí, pero si no lo han hecho, me gustaría que ustedes buscaran en el libro, solamente en el libro de San Juan, cuántas veces aparece la palabra creer. Creer, creyeron, creerán, todo lo que se refiere a creer. ¿Y cuántas veces aparece la palabra aceptar? Porque ahora, hermanos, en las iglesias lo que miramos más es acepte a Cristo, acepte al Señor, aceptar al Señor, abra su corazón y acepte a Cristo. Entonces, estas son las cosas que vamos a estar nosotros tocando. El hermano Eber, el maestro que dio la clase anteriormente, tocó varios versículos al final del estudio, con la palabra creer también. Así que, hermanos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién? Este versículo, ¿en qué contexto está? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Bueno, si usted lee capítulo 16, 31 y se va atrás y adelante de este versículo, se va a dar cuenta que está hablando del carcelero de Filipo. Nosotros sabemos muy bien la historia del carcelero de Filipo, ¿verdad? Que él quedó hermano, traumado al ver que las puertas, después de un terremoto, las puertas de la cárcel habían quedado abiertas y pensó, me imagino yo, que él debe haber pensado que los presos se habían escapado, ¿verdad? Y él pues iba a cometer un error, ¿verdad? Pero Pablo y Sila, que estaban ahí, cuando vieron que iba a cometer el error, le dijo, detente, no te hagas daño, aquí estamos, nadie ha huido, aquí están todos, y ahí estaban todos los presos y ellos también. Y bueno, dice la Biblia que él, el carcelero de Filipo, queriendo obtener luz, dice que se tiró a los pies de ellos y les hizo esta pregunta a ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero recuerde que el carcelero les hizo una pregunta y él pensó, el carcelero, que la respuesta de los discípulos iba a ser una respuesta con obras. Bueno, ve y bautízate, o ve y arrepiéntete, o ve y persevera, o ve y guarda la ley, o ve y me entiende, pero no, la respuesta fue cree en el Señor Jesucristo. Esa fue la respuesta de Pablo y Sila. ¿Cuál es la condición entonces, verdad? Para ser salvo, cree.
También tenemos Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Fíjese bien, solo en este versículo están dos palabras ahí. Creáis y creyendo. Estas se han escrito. Tenemos la palabra de Dios, la más exacta, la palabra profética. Y esta palabra, ahí están escritas estas palabras para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y una vez que usted haya creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, creyendo, tengamos nosotros vida en su nombre. Cuando dice vida, está hablando de vida eterna. Amén. Está claro, ¿verdad? Sabemos según 2 de Corintios, en el capítulo 4, 3, 4, que el deseo de Satanás es cegar la mente de los inconversos al mensaje del evangelio. Satanás no quiere. El inconverso no le interesa el evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás lo ha cegado. Se encuentra cegado. Lo que dice es lo que dice Romanos 1:21. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los deja por no tenerlo en cuenta a él. Bueno, veamos el versículo. ¿Qué es lo que dice? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire bien el versículo, vea bien el texto. Dice que el Dios de este siglo, mire, la palabra Dios está con minúscula. Cuando usted ve esta palabra Dios con minúscula, no está hablando de Dios. Porque el Dios de nosotros es con mayúscula. Pero aquí está con minúscula. Pues es Satanás, el Dios que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y usted puede ver cuánta gente incrédula que cuando le hablamos de, mire, nosotros ahí en la iglesia, hay una hermana que va a celebrar, tiene un culto de acción de gracia este domingo al otro, y nos han invitado para que nosotros llevemos hagamos la ceremonia, tengamos el culto ahí. Pero ¿sabe lo que han dicho los amigos? Que ellos van a llegar después del culto porque no les interesa oír la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Amén. Ellos, mire, Satanás no quiere que a ellos les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. No, él no quiere eso, hermano. Amén. Él no está interesado en que la gente se salve. Los incrédulos, para que no le resplandezca. Esta es una de las maneras, uno de los métodos que Satanás utiliza en esta batalla espiritual. Es propagar evangelios falsificados, hermanos. Amén. Satanás no quiere. Fíjense lo que dice Gálatas. Vayámonos al libro de Gálatas. Estos son versículos adicionales. Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Amén. Y lo vuelve a repetir, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, lo está repitiendo de nuevo el apóstol. Si algunos predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se fija?
Pueda que veamos algunas verdades en el mensaje, pero cuando tiene que ver con la pregunta crucial, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay mucha confusión, hermano, en las personas, porque es que necesitamos mostrar cómo uno no es salvo, porque estamos en una batalla espiritual. Seamos estudiantes, hermanos, diligentes, como lo dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Sigamos con el estudio entonces. ¿Cómo ser salvo y cómo no ser salvo? La confusión acerca de la salvación. Literal A. ¿Cuáles son algunas condiciones para recibir la salvación? Bueno, aquí tenemos un cuadro donde, y ya lo hemos tocado en la enseñanza pasada, cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Dios nos ha dado claramente la respuesta correcta al Evangelio, pero desafortunadamente muchas personas agregan la sabiduría humana al Evangelio. ¿Sí? Así como lo oye. Es importante que nos demos cuenta de las respuestas equivocadas, porque muchas de las personas son a quienes usted y yo les estamos hablando, hermano, a veces salen confundidas por estas ideas sutiles. Además, el explicar a la gente no solamente cómo son salvos, sino también cómo no son salvos, es bíblico. Hay que saber explicar. Porque a veces nosotros, hermanos, le llevamos las buenas noticias, pero no le enseñamos las malas noticias a la gente. Entonces, ¿cómo ser salvo? En él es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo no ser salvo? Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Ahí está. ¿Cómo ser salvo? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Eso lo dice Romanos 3:28. ¿Cómo no ser salvo? Sin las obras de la ley. Ahí está el cuadro. Si no creen, ¿cómo ser salvos? Si no creen en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. O sea que es por justicia. Mas al que no obra, ese no puede ser salvo. También, si no por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, de Cristo. ¿Cómo no ser salvo? Y no por las obras de la ley. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está. ¿Cómo no ser salvo? Ahí está otro. ¿Cómo ser salvo? Efesios 2:8-9, porque por gracia, mire, por gracia es que el regalo, lo hemos venido enseñando, hermanos, en todo el estudio que hemos tenido, hemos venido predicando la gracia. Por gracia soy salvo. Por medio, hay un medio. ¿Cuál es el medio? La fe. Y esto no es de usted, no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. ¿Cómo no ser salvo? No por obras, para que nadie se gloríe. Así que no podemos salvarnos por las obras. Según Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo no ser salvo? No conforme a nuestras obras, dice el mismo pasaje. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. Y Tito 3:5, ¿cómo no ser salvo? No salvo, no por las obras,
nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahora, si usted las hubiera hecho, usted no hubiera podido alcanzar la salvación. Así que, ¿cómo ser salvo y cómo no ser salvo? Amén. La palabra de Dios demuestra claramente que el deseo de Dios no es solamente que la gente sepa cómo ser salvo, sino también cómo no ser salvo. A continuación, estudiaremos 5 errores. 5 errores en este estudio, y en el otro estudiaremos otros 5, creo que son otros 5 más, pero por hoy estaremos tocando 5 errores, cómo no ser salvo. Amén. La confusión, número 1, creer y ser bautizado. Pregunta, ¿quién cree en la regeneración del bautismo hoy en día? ¿Quiénes son los que están creyendo que por la regeneración del bautismo usted puede alcanzar salvación? Bueno, hay muchos que están creyendo en esta creencia que el bautismo en agua tiene la gracia salvadora, dicen muchos, ¿verdad? Ellos dicen que el bautismo tiene la gracia salvadora. No, el bautismo no tiene la gracia salvadora. No, no es por gracia. La obra no es por gracia. La mayoría de las denominaciones o de iglesias, principalmente la católica romana, la luterana y muchas otras iglesias por ahí, creen en el bautismo infantil. ¿Ha oído usted eso? En el bautismo infantil. Ocurre de la misma manera para los adultos en la iglesia pentecostés o pentecostales o carismática, como le dicen, en las iglesias de Cristo. Por ejemplo, aquí hay varias iglesias en esta zona que son iglesias luz del mundo, y ellos predican que el bautismo regenera, que el bautismo en Jesús es la condición para ser salvo. Lo mismo la Pentecostal Unida, otra iglesia también, que habla también que el bautismo es necesario. Si usted no está bautizado de esa manera, usted no puede ser salvo, dicen ellos. Pero en este estudio vamos a tratar de clarificar. Amén. Veamos ahí en su papeleta, en su libro de trabajo, el bautismo en agua, ya clarificado, es un testimonio público. Oiga bien, es un testimonio público, amado hermano. Amén. De la salvación para creyentes, y no es el medio para la salvación para los inconversos. Voy a repetirlo. El bautismo en agua es un testimonio público de la salvación para creyentes y no es el medio para salvación para los inconversos. Amén. ¿Lo copió? En el libro de Hechos, capítulo 8, ahí está, el versículo 8, 26-40, vamos a leerlo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que en un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mira lo que le dijo el Espíritu. Ahí está, miren. Acércate y júntate a ese carro.
Mira lo que dice el versículo. Ok, dice lo que dice. Entonces, sigamos leyendo lo que dice, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante, como cordero mudo delante del que lo tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mire, respondiendo el eunuco le dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? De Jesucristo, de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. ¿Qué impide? Entonces, en el libro de Hechos, Felipe fue llevado de manera sobrenatural, amados hermanos, a un hombre de Etiopía. Este hombre, mientras viajaba en su carruaje, iba leyendo Isaías 53. Y el versículo que iba leyendo en Isaías era el versículo 7. Mire, y le pidió una explicación a Felipe. Después de la conversación sobre la obra de Cristo en la cruz, tal como fue predicado en Isaías, es evidente que el etíope creyó. Veamos a continuación la conversación. Ahí está. Ya la leímos. Observe que la condición para ser bautizado, para ser bautizado, ¿cuál fue? La fe en Jesucristo solamente. Amén. La fe solamente en Jesucristo. Amén. O sea que el etíope creyó en un nombre específico. Creyó en una obra específica. Y creyó también en una ejecución específica. Amén. Entonces, de la misma manera, misma condición, para recibir la salvación que vemos que estamos enseñando en toda la Biblia, el bautismo en agua es para creyentes en Cristo, los que ya han sido salvos. No es una condición para recibir la salvación, el bautismo, hermanos. No es una condición. El bautismo lo reciben los que ya han creído en Jesucristo, que ya han sido salvos. También tenemos otro versículo en Hechos 8, 26, 40. Perdón. Ahí va, aquí está. Hechos 10, 43, 48. Dice ahí, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero mire el versículo 43. ¿Qué es lo que dice ahí? Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se fija? Amén. ¿Qué más? Entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días.
La declaración de Pedro acerca de la condición para el perdón de pecados es muy claro en el versículo 43. Miren lo que dice la condición. Ahí está. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está claro. Está claro, por su nombre. No aquellos que creyeron y recibirán el Espíritu Santo. O aquellos que hablarán, aquellos que hablan en lengua. O aquellos que son bautizados en agua. El bautismo vino después de que fueron salvos por la gracia de Dios. Amén. No fue el bautismo primero. El bautismo era un testimonio público de la salvación de ellos. Entonces, ¿por qué es significativo que Juan no haya ordenado el bautismo? San Juan 20:31. ¿Por qué? Bueno, veamos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Juan estaba interesado en que las personas creyeran. Amén. Creyeran en él. El propósito, vaya, escriba ahí, el propósito del libro de Juan es que los lectores puedan recibir la vida eterna por fe sola en Cristo solamente. ¿Por qué es significativo que Juan no haya ordenado el bautismo? El propósito del libro de Juan es que los lectores puedan recibir la vida eterna por la fe sola en Cristo solamente. Ese es el propósito. Amén. Si el bautismo hubiera sido un requisito para recibir la vida eterna, entonces es obvio, hermanos, que Juan lo hubiera requerido, pero Juan no está enseñando esto. No está enseñando. En la confusión número 1, creer y ser bautizado, estamos clarificando que el bautismo en agua no es un medio para la salvación, sino que es un testimonio público de la salvación que un creyente ya posee. Amén. Ya usted ya posee la salvación. El siguiente paso, pues es obvio que tiene que bautizarse. Pero el bautismo no es una condición para la salvación. Veamos, verifiquemos esto. Cuando la persona va a bautizarse en las aguas, ¿qué simboliza? Está siendo crucificado con él. Mire, con él, está siendo crucificado con él. Cuando es sumergido en las aguas, la persona está siendo sepultada con él, así como él fue sepultado también, con él. Y cuando la persona es levantada de las aguas, entonces esta persona es resucitada con él, así como él también resucitó. Esto es lo que es el bautismo. Amén. Un testimonio público. Estamos testificando que fuimos crucificados con él. Estamos testificando que fuimos sepultados con él. Y estamos testificando que resucitamos con él. Confusión número 2. Creer y guardar los 10 mandamientos. Vamos a la número 2. Confusión número 2. Creer y guardar los 10 mandamientos. Hago la pregunta. ¿Esto es una creencia común hoy en día? Evidentemente, sí, claro que sí, hermana Katia o hermana Vanesita, no sé quién de las dos, pero claro que sí, la mayoría. ¿Quiénes lo practican? Los católicos, los luteranos, los metodistas, etcétera.
creen esto hoy en día, aunque la mayoría ni siquiera pueden recordar cuáles son los 10 mandamientos. Amén. Muchos no saben ni cuáles son los. Si yo le preguntara cuál es el mandamiento número 7, ¿quién me lo podría decir? A veces no nos acordamos. Imaginen. Y hermano, y tenemos 613 leyes, o sea, mandamientos, leyes. Son 613 que está la ley moral, está la ley social y está la ley ceremonial. Y de la ley social, creo que es, sacaron los 10 mandamientos. Amén. Algunas sectas, como vino en nuestro estudio recientemente acerca del propósito de la ley, ¿se acuerda? Estuvimos tocando en la lección ahí la ley. Nadie puede guardar los 10 mandamientos. Pero sin embargo, la gente sigue insistiendo que quieren acercarse a Dios basado o a través de obedecer la ley. Cuando nadie puede, hermano. Nadie puede hacerlo. Vamos a clarificar esta lección número 2. Bueno, ahí ponga en su libro de trabajo. ¿Es esto una creencia común hoy día? Sí. Clarifiquémosla. Aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos de nuestro pecado. Repito, aunque la ley puede mostrarnos que somos pecadores, no puede salvarnos de nuestros pecados. No puede salvarnos de nuestros pecados. Así que, hermanos, clarificando, veamos el versículo 3:19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quiénes? A los que están bajo la ley. Para que toda la boca, oiga bien, toda boca se cierre. Hasta la nuestra está cerrada, hermano. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, ahí estamos también nosotros. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ahí vamos nosotros también, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya lo hemos dicho varias veces. Nadie puede acercarse a Dios por cumplir la ley. Nadie puede ser salvo. Y vamos a estar viendo algunos otros versículos también acerca de esto, de esta lección número 2. Por ejemplo, Gálatas 2:16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no puede ser justificado, hermano. Está bien claro lo que dice el pasaje. Sino por la fe. Mire, entiende que es por la fe que el ser humano puede salvarse. Sino por la fe de Jesucristo. Oiga bien. No en, sino de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice nadie, es nadie. Nadie se puede justificar. Gálatas 3:24-25. De manera que la ley, dice el 24, ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo. Mire, para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro tutor, nuestro enseñador, nuestro maestro, podemos decirle así, pues, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo el ayo, ya no, sino porque ahora tenemos
Somos salvos por la fe solamente en Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Bueno, mostrarnos la santidad de Dios. Recuerde que la ley es como un espejo, lo hemos venido diciendo. Amén. Nadie puede ser salvo por guardar la ley. La ley solamente puede condenar al infractor. La ley no puede justificar al violador de la ley. No puede. Nos muestra que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Mostrarnos que somos pecadores. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra que somos pecadores, amados hermanos. Es como un espejo que usted se esté viendo, ¿verdad? Y usted se mira en el espejo y usted se ve, ¿verdad? Y mira que tiene por aquí alguna cosa, alguna mancha. Hay hermanitas que se dejan un poquito pintaditas a un lado más que a otro lado y ahí se corrigen, ¿verdad? Confusión número 3. Creer y confiesa tus pecados. Cree y confiesa tus pecados. Esto es muy común entre evangélicos que no entienden el evangelio. Y muchos usan Primera de Juan 1:9 como un versículo para la salvación. Amén. Quienes enseñan que los inconversos necesitan confesar sus pecados para ser salvos. Bueno, muchos hoy en día. Miren, muchos hoy en día. ¿Sabe lo que dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo lo agarran hoy en día evangelistas, pastores de iglesias, maestros de muchas denominaciones y lo utilizan para evangelizar. Y ese versículo no tiene nada que ver con evangelizar. ¿Por qué? Porque como ya miramos el contexto de ese versículo, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla ese versículo Primera de Juan 1:9? Recuerde que primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan le habla a la iglesia, personas ya salvas. Y está hablándole a volver a la comunión con su Dios. Esos 3 libros hablan de la comunión del creyente con Dios. No hablan nada de salvación. ¿Por qué? Porque es escrita a creyentes ya salvos. Pero muchos, lamentablemente, agarran el versículo aislado y lo aplican a la iglesia para evangelizar al inconverso. Qué errado es eso, hermano. Clarifiquemos esto ahora. La confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. Repito, la confesión de pecados es un requisito únicamente para los creyentes, para que puedan ser restaurados a la comunión con Dios, nunca para la salvación del infierno. Amén. Veamos el versículo. Juan 1:3-10. 1:3 al 10. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué más? Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. En el versículo 1:9, si confesamos, manda a creyentes a confesar. ¿Se fija lo que dice el versículo 9? Ahí está, mire. Aquí está. Si confesamos nuestros pecados. O sea que manda a confesar. ¿A quiénes? A los creyentes, no a los incrédulos. Amén. A confesar sus pecados a Dios, que solamente él los conoce. Ahora, es muy importante notar que este pasaje fue escrito a creyentes sobre el tema de la comunión con Dios y no al inconverso sobre la salvación de la pena del pecado. Observe las palabras en el pasaje, tales como comunión. ¿Cuántas veces aparece la palabra comunión, amados hermanos? Ahí está, miren. 1, 2. ¿A dónde más? Vámonos al versículo 6. 3. Mire. Versículo 7. 3, 4. Mire. ¿Se fija cuántas veces aparece la palabra? Solamente del 3 al 10 la palabra comunión. Y usted la va a encontrar en todo el libro, comunión. Amén. La confesión de pecados es un asunto de la familia de Dios. Y es algo entre el Padre Celestial y sus hijos. Los pecados nunca causan la pérdida de la salvación. ¿Oyó lo que dije? Los pecados nunca causan la pérdida de la salvación, sino que causa otra cosa. Y lo que causa es la pérdida de la comunión con Dios. Eso es lo que causa el pecado. Perdemos la comunión con Dios. Esta comunión es restaurada cuando un creyente confiesa sus pecados a Dios, que solo él conoce. ¿Qué significa confesar? Confesar, del griego homologeo, que significa decir la misma cosa, estar de acuerdo, admitir, declarar. Apunte. ¿Qué significa confesar? Del griego homologeo, que significa decir la misma cosa, estar de acuerdo, admitir, declarar. Eso significa confesar. Mire, cuando usted está confesando sus pecados, usted está de acuerdo con su Dios. Los pecados ante el Señor es estar de acuerdo con Dios, sabiendo que Dios conoce a cada uno de nuestros pecados. Él los conoce. Todos los pecados cometidos después de ser salvo. Y eso es omitir que hemos pecado. Homologeo.
decir la misma cosa. Dios dice, eres pecador. Y nosotros respondemos, Señor, admito que soy un pecador. Eso es estar de acuerdo. Eso es estar de acuerdo con nuestro Dios. Pero hoy en día Dios le dice, tú eres un pecador, le dice a un creyente, a un cristiano, y ellos no quieren admitir. Mire, yo conozco mucha gente que no quieren admitir que están en pecado. Yo, dicen todavía, y tienen el descaro, hermano, de decir, yo, hombre, este está loco. Y cuando los hemos visto, hermano, eso es estar de acuerdo. Confesar es estar de acuerdo con su Dios. Dios te dice, tú eres pecador. Y usted dice, sí, Señor, yo lo soy. Confieso que he cometido, y empieza usted a decir, los siguientes pecados. Amén. Mire, ahí está, mire. Y el Señor contesta bien hecho. Y Él te dice, bien hecho, hijo. Has confesado tus pecados. Un ejemplo, ahí va el hermano Mario Vega. El hermano Mario Vega, él vive por fe. La fe del hermano Mario es puesta en Jesucristo. Y por haber puesto su fe en Jesucristo, él viene a ser parte ¿de qué? De la familia de Dios. Amén. Cuando uno pone la fe en Jesucristo, entonces Dios te coloca en su familia, en la familia de Dios. Pero Él no quiere que solamente seas, sí es cierto, somos de la familia, pero Dios quiere que tú tengas, ¿qué quiere Dios? Que tú tengas comunión con Dios. Fíjense en el centro es donde está Dios. La familia, ahí estamos todos los creyentes alrededor. Pero Dios no quiere que te quedes solamente ahí, en la familia. Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Que usted confiese sus pecados. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Que usted tenga comunión con Dios. La primera carta de San Juan habla de la comunión del creyente con Dios. Recuerde que Dios es un Dios santo y Él no puede estar donde hay pecado. Pero cuando el creyente le falla a Dios y ha cometido pecado, lo saca de la comunión. ¿A dónde lo mandó? Siempre dentro de la familia de Dios, porque es su hijo. Y este hijo necesita ser disciplinado. Mire, una vez que ha sido disciplinado y que este hijo ha confesado sus pecados, entonces, esta es la manera como vuelve a la comunión con Dios. Confesando los pecados. Amén. Pastor, pero yo no me acuerdo por todo, pues pídale que lo perdone todos sus pecados pasados, presentes y también los futuros. Él ya los pagó en la cruz, pero quiere ahora que usted los confiese. Amén. Así es. Oh, dice el Señor. Señor, le dice el hermano, el creyente, Señor, yo ya los confesé todos mis pecados. Y el Señor dice, contestaste bien, bien lo hiciste, contestaste bien. Yo ya lo sabía. Solo esperaba que tú me lo dijeras. Pero Señor, solo esperaba que tú me lo dijeras. Amén. No te preocupes. Tus pecados ya han sido perdonados. Ya han sido pagados por mi hijo en la cruz del Calvario.
Y ahí es donde el creyente vuelve a la comunión con su Dios. Esta es una ilustración buena de cómo confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el pecado, el problema entre un inconverso y Dios. ¿Es el pecado el problema entre un inconverso y Dios? Buena pregunta. Veamos que lo que dice San Juan 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted no necesita confesar sus pecados o abandonar sus pecados o dejar de pecar para ser salvo. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados para salvarle. El problema del pecado ha sido resuelto en la cruz del Calvario. El pecado ya no es la barrera entre el hombre y Dios, porque Cristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, como ya lo hemos visto varias veces en este estudio anteriores. Entonces, no es un asunto o una cuestión, hermano, de pecado, sino del Hijo. Es la incredulidad de una persona. Mire, el que cree no es condenado porque ha creído. Pero el que no cree, o sea, está hablando de incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Ese es el problema para que el hombre no alcance la salvación. No es el pecado, sino la incredulidad, porque no han creído en el hombre, no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Mire, pero el que no cree, ese es el problema. Es tremendo. Pero el que no cree, ¿qué más? Porque no ha creído. Son dos problemas ahí, mire. No cree y no ha creído. Amén. Entonces, ¿es el pecado el problema de entre un inconverso y Dios? No. El problema es la incredulidad de cómo el hombre está rechazando a Dios. Confusión número 4. Arrepiente de tus pecados y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Pregunta, ¿es una enseñanza común hoy en día? Sí. Sí, muchos lo enseñan. Escriba, sí, muchos lo están enseñando. Por supuesto que sí. Es enseñado, ¿sabe por quiénes? Por los bautistas. Hoy que cuando nosotros fuimos a Honduras a presentar Romanos 1:9, tocamos este tema del arrepentimiento. Y ahí, hermanos, se dispararon toditos los pastores bautistas. Y dijo el líder ahí, ustedes saben, dijo, que nosotros somos bautistas y que esta es la enseñanza principal de nosotros, el arrepentimiento. Dice, ¿cómo es posible que ahora nos vengan a decir que no es eso? Dijo. Y mi hermano, mira, es que yo miraba, ya nos van a paliar aquí, ¿verdad? Pero no, hermano. Les pudimos explicar bien y oyeron ellos todo, hermano, y fueron enseñados y quedaron tranquilos ellos. Pero es una enseñanza también, no solamente bautista, sino también hay un gran predicador que lo enseña, hermano, que es el que ya murió, es el pastor Billy Graham. Él enseña esta enseñanza fuertemente, o enseñaba esta enseñanza fuertemente. También por los pentecostales, también por los carismáticos.
Aquellos que enseñan la salvación por el señorío de Cristo. ¿Sabe cómo quiénes? Como, bueno, hay varios hermanos, hay varios predicadores que están enseñando esta enseñanza. Es una sorpresa, hermano, a veces ver personas que están enseñando esta enseñanza. Sigamos. Clarificación. Puesto que sus pecados ya han sido pagados por Cristo, usted debe de cambiar de pensamiento. Eso significa arrepentirse. ¿En griego qué significa, hermanos? A ver, ¿quién me puede decir en griego? Ya lo repetimos. Metanoia. Exacto, metanoia. Amén. Arrepentirse acerca de creer en algo, a alguien que no es Cristo Jesús para salvación. Voy a repetirlo, clarificando, puesto que sus pecados ya han sido pagados por Cristo, usted debe cambiar de pensamiento, arrepentirse, metanoia, acerca de creer en algo o alguien que no es Cristo Jesús para su salvación. Veamos el versículo. Bueno, ahí tenemos la palabra arrepentirse, de la palabra griega metanoia, que significa tener un cambio de mente o cambiar su manera de pensar o cambiar el propósito. Eso significa arrepentirse. ¿Qué más? Meta, cambio de actitud. Eso significa meta. Y noia, mente, cambio de mente. Eso significa arrepentirse. O sea, ya no seguir haciendo lo que hacíamos antes. Amén. Veamos el versículo 10, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, metanoia, cambien de manera de pensar. Eso significa, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe, a todos con haberle levantado de los muertos. Mire. ¿Ok? ¿Cuántas veces está escrito en la Biblia que los incrédulos necesitan arrepentirse de los pecados para ser salvos, hermano? Una buena pregunta para usted, estudiante. ¿Cuántas veces está escrito en la Biblia que los incrédulos necesitan arrepentirse de los pecados para ser salvos? Usted va a evangelizar. Hay muchos bautistas que les gusta ir a evangelizar a los hospitales, ¿verdad? Y usted lleva el mensaje de arrepentimiento. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces está escrito en la Biblia que los incrédulos necesitan arrepentirse? ¿Cuántas veces? A ver, ¿quién me puede dar un número? Ok. Veámoslo. Ni siquiera una vez. Mire, ese muñequito cristiano como que está diciendo, ¿verdad? Híjole, hermano, yo la regué y yo qué tanto que hablé de esto así, ¿verdad? Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que no, hombre. ¿Cuántas veces está escrito pues en la Biblia? Ninguna, ni siquiera una vez. Que el incrédulo necesita arrepentirse cuando usted va a predicar el evangelio. La exhortación de arrepentirse en el contexto de la salvación nunca se refiere al pecado. No se puede encontrar el arrepentimiento en el evangelio de Juan. ¿Eh? Y lo vemos solamente 2 veces en Romanos, pero en el contexto no es la salvación. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo aplicamos entonces? ¿Por qué nosotros lo aplicamos al inconverso? Mire, hermanito, usted tiene que, mire, amigo, usted tiene que arrepentirse, hermano. No, hombre, arrepienta de sus pecados.
Mire, hermano, la mayoría de las iglesias están hablando de arrepentirse al incrédulo, que se arrepienta al incrédulo. Pero no hay ninguno. Veamos San Juan, vámonos a San Juan. Este es un versículo adicional. Vamos a buscar San Juan, capítulo, déjeme ver, 20:31. Ver, dice aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan. Que la gente crea, sea salva, no que se arrepientan. Número 5, confusión. Invita a Cristo a entrar a tu corazón o en tu vida. Amén. Invita a Cristo a entrar en tu corazón o en tu vida. Veamos. Vamos a ver. ¿Quién está usando esta respuesta incorrecta hoy en día? ¿Quién está usando esta respuesta incorrecta hoy en día? Invita a Cristo a entrar a tu corazón, en tu vida. Muchos, y quizás casi todas las iglesias, sin meterlos de sana doctrina, ¿verdad? Pero muchos. La mayoría de los evangélicos y muchos bautistas. Esto es muy común en las publicaciones de ciertas organizaciones, tales como cruzadas estudiantiles, asociaciones de atletas cristianos. Hey, deja entrar en tu corazón a Cristo. Clarificación. Veamos la clarificación. Cristo Jesús entra en su corazón cuando pone su confianza en Él, no como la consecuencia de invitarlo a entrar. Cristo Jesús entra en su corazón cuando pone su confianza en Él, no como la consecuencia de invitarlo a entrar. Amén. Note bien, el testimonio claro es que cuando recibimos a Cristo, Él viene dentro de nosotros y que entra al corazón enviado el Espíritu Santo. Como resultado, da la salvación de la persona. No, no es así. No, porque hemos pedido que Él entre. No es así. Veamos algunos versículos, miren. Juan 1, 2 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen. No es que usted va a dejar entrar al Señor en su corazón. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los suyos vino. Pon tu confianza en mí. Eso es lo que dice el Señor. Los suyos no lo recibieron. Bueno, su respuesta, ¿cuál fue? Los que no lo recibieron, lo crucificaron. Rechazaron al Señor. Amén. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué fue lo primero que envió el Señor? El Espíritu Santo.
Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que hace el Señor. Esto es lo que hace mi Dios. Amén. Hay un versículo. Hay un versículo que quiero que usted lo mire en su Biblia, en el libro de los Hechos. Esto no está aquí no lo tengo aquí en el programa, pero quiero que usted lo mire en el libro de los Hechos, capítulo 16. Capítulo 16. Hechos, capítulo 16. ¿Qué es lo que miramos ahí? Bueno, vamos a leer el contexto. 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que estaba oyendo el mensaje de Pablo, de los discípulos. Y dice aquí, y el Señor, miren lo que dice aquí, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abre el corazón? Dios abrió el corazón. ¿Y cómo es que nosotros decimos en esta lección 5, cómo es que nosotros le decimos, abra su corazón a la gente? ¿Cómo es que nosotros le podemos decir, abra usted el corazón? Cuando es Dios el que abre el corazón. Amén. ¿Y qué de Apocalipsis 3:20? Esa es una buena pregunta. Los evangelistas, pastores también, enseñan muchas veces un versículo para apoyarse en la práctica de pedir a Cristo que entre en el corazón del inconverso. Este versículo de Apocalipsis 3:20, en este versículo, Cristo está hablando a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia. Su falta de dependencia, no está dependiendo del Señor. No tenía comunión con Dios. Y eso fue algo muy triste, repugnante para el Señor Jesucristo. Y Cristo le exhorta, lo anima a regresar a la comunión con Él. Y entonces aquí vemos su petición o exhortación a la iglesia. Mira lo que le dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero cuando estos evangelistas, cuando estos pastores que no saben dar una buena interpretación de la palabra, que, hermanos, destrozan el mensaje, ellos dicen así: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, pero ni por cierto dice el pasaje que es corazón. Y llamo a tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, dicen ellos, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se oye bonito, pero no está hablando de eso el pasaje. En su contexto, este versículo es una exhortación a creyentes, no a inconversos, para que tengan comunión con Cristo. No dice nada
de pedir o de abrir el corazón. Aquí Cristo está apelando a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta. Imaginémonos que usted está en el templo, en su templo, en la iglesia suya, y está oyendo ahí, están alabando, están glorificando. Y hay muchos que están con el teléfono por ahí medio, utilizando las redes sociales. Algo otro, el pastor se está desgalillando, pero es su mente de aquello, ay, tengo que ir a hacer esto, y ojalá que el pastor termine rápido porque tengo que hacer otras cosas. Y ahí es donde entra este versículo, de aquí yo estoy a la puerta, el Señor se para en las puertas de las iglesias y llama para que vean que Él es el que está ahí. Si alguno oye la voz, ahí se está predicando la palabra y abre la puerta. Muchos no quieren abrir esa puerta, no del corazón, del entendimiento. Cristo está apelando a la iglesia de la Odisea que disfruten de la comunión con Él, extendiéndole a Cristo la bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida mañana que vamos para la iglesia? Dale la bienvenida al Señor, a su asamblea. Porque ellos, la Odisea, habían llegado a ser tibios y no vivían vidas en comunión con su Salvador. Ese era el problema, ese es el contexto de Apocalipsis 3:20. Clarifiquemos, veamos el contexto. Apocalipsis 3:20, ya lo miramos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pedir, ¿cuántas veces aparece pedir en ese pasaje? Veamos, analicémoslo. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿está pidiendo? ¿Aparece la palabra pedir? No. ¿Aparece la palabra invitar? Tampoco, 0 veces. ¿Aparece la palabra corazón? ¿Que debemos de abrir el corazón? 0 veces. Amén. Fíjense bien el contexto. Entraré. Es una palabra en el griego, eiseleosomía, que significa entraré. Amén. Entraré. La palabra ahí está la palabra es la palabra griega pros, que significa hacia o estar de cara o estar enfrente de. Cristo quiere estar enfrente de su pueblo. Entonces, ¿qué no debo hacer para ser salvo? La clarificación de este pasaje la miramos. Amén. Ahí está, clarificación. Amén, hermanos. Así que vamos a terminar ya este estudio. Cristo nos promete venir dentro de el creyente que lo pida. En vez de esto, Él promete venir cara a cara. Eso significa cara a cara. Amén. Él quiere estar cara a cara con cada creyente. Amén. Imagínense que hoy es su cumpleaños. Y yo quiero darle un regalo a usted. Y yo lo he comprado con mi propio dinero. Lo he envuelto y se ve perfecto, se ve bonito con el regalito, con el moñito, con la flor y todo. Está para la ocasión.
Y bien, aparte de eso, he hecho una comidita. Y tengo un pastel. Y he decidido cantarle a usted Happy Birthday to you. Oh, feliz cumpleaños deseamos para ti. Y entonces viene el tiempo de la culminación de la fiesta. Y es el tiempo de abrir los regalos. Y yo tengo el regalo perfecto en mis manos. Te digo, hermana Katia, hoy es el cumpleaños de hermana Katia. Hermana Katia, te digo, yo tengo un regalo en mis manos y le canto feliz cumpleaños. Se debería restar a la hermana Katia, decirme, por favor, ¿me podría dar el regalo rápido? Por favor, ¿me lo puede dar? Creo que no. Usted simplemente lo va a aceptar. Amén. El regalo que ha sido ofrecido por mí. Y lo acepta por fe para poseerlo. Es posible que usted diga gracias. Puede que usted me diga así, gracias, pastor. Pero no es un requisito para recibir el regalo. Aunque es el resultado normal después de recibir un regalo. Entonces, la condición para recibir la salvación no es pedir, no es orar, no es invitar, como hemos visto muchas veces en las Escrituras. La condición solamente es una sola cosa, y es fe solamente en Jesucristo y su obra completa. Amén. Es la fe solamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué no debo hacer para ser salvo? Son dos lecciones que hemos visto, y en esta lección hemos visto 5 clarificaciones.